Están por cumplirse, pues ya, pasado mañana, están por cumplirse 2 meses del proceso electoral, que ha sido uno de los más sorprendentes de los últimos tiempos, más allá del resultado, de verdad, sorprendente en cuanto a la tendencia de los electores, los pocos electores que en conjunto sumados hubo. Hablemos de una participación del 50% en promedio. Hubo lugares donde participaron más, donde participaron menos, pero prácticamente en todas las entidades donde hubo elecciones se decidió en la mayoría de ellos por una opción de oposición. Ya usted sabrá si lo que quiere es probar algo nuevo o dar un voto de castigo, pero finalmente así ocurrió. Bueno, el caso es que la elección en el estado de Tlaxcala ha sido motivo de muchos análisis y de mucha controversia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será finalmente quien decida sobre la anulación del proceso electoral, como lo han pedido, como lo han estado solicitando. La impugnación presentada por el equipo de Lorena Cuéllar promovió juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y juicios de revisión constitucional electoral. Quedó en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la impugnación presentada por la excandidata del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del Estado, Lorena Cuello Cisneros, quien promovió juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y juicios de revisión constitucional electoral en contra de las resoluciones aprobadas el 15 de julio por el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Tengo en la línea telefónica a la licenciada Lorena Cuéllar, excandidata a la gubernatura de Tlaxcala por este partido político, el PRD, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con Radio Red. Licenciada Lorena Cuéllar, gusto en saludarla, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por el espacio. Pues refrescando este tema, porque los días pasan, las semanas pasan y el tema electoral se va quedando y ya nos quedamos con los resultados. Pero en el caso de Tlaxcala, ¿cómo definiría usted la situación al día de hoy, Lorena Cuéllar? Bueno, pues quiero decirte que fue un robo, un fraude fraguado por Carlos Ugalde, que en este caso fue compañero de trabajo del candidato del PRI, Marco Mena. Y pues todos ellos fraguaron junto con el dinero del gobierno del Estado, de Mariano González Sadur, fraguaron un fraude electoral de tremendas dimensiones. Quiero decirte que pues no coinciden ni las actas con las sábanas ni con el PREP. Todo es una verdadera desastre. Ellos quintuplican los votos para tratar, como fueron en una coalición, yo jugué sola contra 4 partidos. Y, por ejemplo, en una casilla que tengo presente, yo saqué 184 votos y ellos 91 con su coalición. Sin embargo, vuelven a sumar los votos de la coalición en diferentes fórmulas. Los 4 juntos, luego 3 juntos, luego 2, las diferentes combinaciones que hacen que hagan un conteo, que por ejemplo les tocan 670 votos al PRI cuando hay 750 electores, 750 boletas, y nada más votaron 400 personas, ¿sí? Entonces es una situación muy irregular. Hubo servidores públicos que fueron los presidentes de casilla, que fueron funcionarios del gobierno. Desde luego tuvo que ver el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que estuvo amañado y desde luego comprado, porque así lo puedo decir con sus letras, porque pues hubo ya las denuncias de personas que trabajaron en el instituto y que ya dieron sus declaraciones y que hablan de cómo llegaron 50,000 boletas falsas, que ellos mismos, estos trabajadores del instituto, sellaron y que repartieron el mero día de la elección, que en esa camioneta bajó la presidenta del instituto con gente del PRI. En fin, todo esto fue un total desaseo que jamás se había visto en Tlaxcala. Tlaxcala está dolido, está indignado por este abuso de poder,
porque se le obligó a la gente del gobierno del estado. Hay muchas quejas también en la FEPADE, en diferentes instancias, donde se les descontó a los trabajadores para la campaña, se les obligó a que votaran por el candidato, y en caso de no hacerlo los iban a correr, cosa que ya sucedió, que tenemos ahorita muchísima gente despedida precisamente por ayudarme en la campaña, cosa que repruebo, que es una infamia y que es una situación vil por parte del gobierno, y que, bueno, ¿qué te puedo decir? Fueron miles y miles de situaciones que sucedieron en el PREP. Fue el único estado en toda la República que el PREP no funcionó, que se gastaron millones de pesos en comprar pues todas las instalaciones del PREP, pero no funcionó, tuvieron que trabajar con un servicio de Telmex, pero además los mismos trabajadores que también ya denunciaron, ellos comentan que a la hora de querer meter las actas, porque yo gané la elección, por eso estoy luchando esta gran pelea, me ha llevado mucho desgaste, pero vale la pena por mi estado. Y nos comentan que a la hora de que querían registrar los datos reales, pues ya les aparecía en la pantalla acta validada, y se estaba haciendo en el gobierno del estado prácticamente la compulsa y el llenado de todos los documentos. Se hizo una apertura de unos paquetes, nada más de unos distritos. En todos saqué votos a favor. En alguno tuve 27,600 votos, que eso pues desde luego me declaraba ya totalmente ganadora, pero llegó la gente del gobierno del estado, de la fuerza pública, intimidó a esta persona, y bueno, pues lo sacaron del lugar. Él todavía hizo una declaración pública donde dice que lo amenazaron, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tantas y tantas actividades. Y apenas, bueno, pues el TED en Tlaxcala dio pues su veredicto. Desde luego yo tenía pues la ilusión de que iban a ser personas que iban a ser de alguna manera imparciales. El presidente de este instituto le secuestraron a su esposa unos días antes, se metieron a su casa, y desde luego pues esto era un aviso del gobierno del estado para evitar que de alguna manera saliera a favor pues el dictamen. Estoy conversando con la licenciada Lorena Cuéllar, quien fue candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el Partido de la Revolución Democrática. Estoy revisando cómo quedó finalmente el programa de resultados electorales preliminares, vaya, que es la información que podemos tener hasta lo último, y aquí colocan a usted con 145,251 votos, el 29.9%, y el candidato del PRI Verde junto con PS, 162,496 con el 33.4%. Estamos hablando de 3.5 puntos porcentuales de diferencia. No, fueron, en total, tenemos una diferencia entre el primer y el segundo lugar, de alrededor, son como 13,000, 16,000 votos. Nada más, digamos ya con el conteo total, ¿no? Porque ya no nos dejaron abrir todos los paquetes. Y eso también dice la ley muy clara, que si el número de votos nulos, que fueron 17,000, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a esos 17,000 votos nulos, debieron de haberse abierto todos los paquetes electorales, cosa que tampoco cumplió el instituto y que desde luego se veía amañado ya. Eso es cierto. Ni siquiera había acabado el conteo cuando una de las consejeras hablaba de que yo aceptara mi derrota. ¿Cuál derrota? Si para empezar yo gané, pero para también comentar, no había terminado hasta esa hora en los conteos, cuando ella hace esa declaración. Pues, luego que estaban comprados, y es algo que lo sabe toda la ciudadanía de Tlaxcala. Lorena Cuéllar, yo le quiero agradecer mucho el que haya hecho esta denuncia, que mantenga vivo el tema de Tlaxcala a estas alturas, porque digo, finalmente estamos ya en agosto, han pasado casi 2 meses de la elección. Se trata de no olvidar este tema, y ya finalmente pues estaremos muy atentos a donde llegue esta historia al final. Pero tiene usted razón, después del voto por voto, casilla por casilla,
se determinó que cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a la cantidad de votos nulos, hay que hacer una revisión completa, cosa que usted denuncia, no lo hizo el Instituto Electoral de Tlaxcala. Y además también hice otra impugnación en relación al rebase de tope de campaña por haber excedido el 99% y que nosotros demostramos con carpetas completas ante el INE, y cuando fuimos al INE a decir por qué no revisaron estas carpetas, su contestación fue: no tuvimos tiempo. Impúgnenos. Qué barbaridad. Lorena Cuellar, cualquier novedad, por favor, dénoslo a conocer y platicamos con usted aquí en la red. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Jesús. Te agradezco muchísimo. Gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Lorena Cuellar, quien fue candidata del PRD a la gubernatura de Tlaxcala. Pues mire, del proceso electoral del 5 de junio pasado, pues esto todavía está pendiente, ¿eh? Está ahí volando, diría alguien, pues es el pretito en el arroz, definitivamente. Entonces, estaremos muy atentos finalmente de la resolución que tome el tribunal y las autoridades electorales competentes.